Muchas son las historias que se cuentan sobre experiencias en comunidades CONAFE, historias paranormales que se quedan en silencio, clavadas como agujas en los recuerdos de aquellos jóvenes que las vivieron en carne propia. En esta ocasión, voy a relatarles dos de estas experiencias. Las dos historias que me hicieron llegar a mi correo son 100% reales y agradezco infinitamente por compartirlas conmigo y así poder hacérselas llegar a todos ustedes. Sin más, empecemos con el relato. El visitante inesperado. En este mundo existen diferentes tipos de presencias, unas buenas y otras malas. Estas se manifiestan para darnos un mensaje, el cual tiene que ser descifrado por la persona que lo presencie. Este fue el caso de una joven suscriptora que tuvo la mala suerte de toparse con una de estas entidades, y esto fue lo que nos contó de su experiencia. Me llamo Julia, y a mí me tocó dar mi servicio en una comunidad llamada Mexicalcingo de los Granados. Esta localidad se encuentra en Tierra Caliente, y a diferencia de otras comunidades CONAFE, no es muy complicado su acceso. Esta comunidad se encuentra ubicada en una ladera entre dos cerros. La vegetación es muy espesa y esconde la mayoría de las casas que se encuentran lejos del centro. Son datos que no dan mucha importancia de día, pero de noche toman otro contexto más siniestro que más adelante entenderán. Desde que había llegado a la comunidad no había sucedido ningún fenómeno paranormal o de delincuencia, y es por eso que no tenía motivos para temer o estar alerta. Mi experiencia paranormal comienza una tarde del mes de octubre. Esa tarde, el viento estaba muy fuerte, lo recuerdo bien. El viento chocaba agresivamente contra los árboles, haciendo que sus hojas producieran sonidos extraños. Esa noche, como las demás, me encontraba preparando mis materiales y realizando mis planeaciones para el día siguiente. Los dueños de la casa donde me hospedaba eran una pareja de adultos de la tercera edad, pero justo en esos días se habían ausentado, pues se habían trasladado a la ciudad de Oaxaca a realizarse unos estudios por cuestiones de salud, y por 2 o 3 días estaría completamente sola en la casa. Esa tarde me encontraba trabajando mientras escuchaba música de la radio. Entonces, sorpresivamente se escuchó un fuerte golpe en la puerta de la cocina. En el momento, no lo supe, pero esa fue la primera manifestación de lo que me visitaría más tarde. Como la puerta de la cocina estaba hecha de lámina y la cocina se encontraba frente a mi cuarto, el ruido se había escuchado muy fuerte, tan fuerte que llamó completamente mi atención y dejé lo que estaba haciendo para asomarme por la ventana para verificar que todo estuviera bien. Pensé que tal vez había sido el perrito de la casa, que se llamaba Capi, y desde la ventana de mi cuarto le grité varias veces: «Capi, no estés haciendo ruido». Pero al parecer, el pequeño canino se había dado a la fuga por su travesura. Le hablé varias veces más por su nombre, pero no atendió a mis llamados. Justo en ese momento, la noche estaba tomando fuerza, y debido a eso, por más que lo busqué con la mirada, no pude verlo por ningún lado. Su ausencia se me hizo un poco raro, pero en ese momento no le di mucha importancia. La música de la radio continuaba sonando, así que regresé a mi mesa de trabajo y seguí en mis actividades. No me imaginaba que desde ese momento todo se volcaría en una de mis experiencias más aterradoras que hasta el día de hoy me hace estremecer por la sensación de vulnerabilidad ante lo terrible de esa situación. Pues unos minutos después de reanudar mis labores, escuché que alguien comenzó a trepar la escalera de madera que ocupábamos para subir a la azotea del baño. Cuando escuché eso, el primer pensamiento que se me vino a la mente fue que tal vez el hermano del dueño de la casa había llegado a revisar la cosecha de café. La habían dejado extendida en la azotea para que terminara de secarse, pero a la vez pensé que el señor nunca llegaba a la casa sin saludar, ya que eran unas personas muy respetuosas.
Esos sucesos extraños comenzaron a provocarme desconfianza y preocupación. Un sentimiento de peligro y un estado de alerta comenzaron a dar vueltas en mi mente. Pero para no caer en el pánico, traté de calmarme y dejar de sugestionarme, ya que, como les había mencionado, recordé que en la azotea había café tendido y pensé que tal vez el señor había llegado a revisarlo y no había querido molestarme. Después de pensarlo por un momento, me armé de valor y salí a ver quién era para sacarme de dudas. Fijé la mirada hacia el techo, pero no se veía mucho porque estaba oscuro. Entonces le grité por su nombre y le dije: ¿Es usted? Pero solo hubo un silencio que invadió el lugar y no hubo respuesta alguna. Lo hice de nuevo y nadie contestó. Solo se escuchaban los sonidos del bosque, que en ese momento fueron los más aterradores, seguido de un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, al ver que no había nadie. Y si había alguien en ese lugar, estoy segura que no quería ser descubierto. Así que decidí regresar rápidamente a la seguridad de mi cuarto. Cerré la puerta y la ventana y las aseguré. Pero al voltear, me llevé otra terrorífica sorpresa, pues un sonido tétrico se escuchaba en el fondo del cuarto. Era la radio. No sé cómo, pero se había salido de sintonía y solo se escuchaba el ruido de estática. Tomé la pequeña radio y comencé a buscar una estación para oír música y tratar de calmarme, pero no pude cumplir mi cometido, porque mientras lo hacía, escuché las pisadas de algo o alguien que comenzó a caminar por la loza. Su trayectoria fue desde la esquina del baño hacia la esquina de la casa, llegando justo encima de mi cama precisamente, como si supiera dónde me encontraba sentada con la radio. En ese momento fue donde me di cuenta de lo vulnerable que estaba en ese sitio. No puedo describir la terrible sensación de encontrarme sola entre la vegetación y sin casas cerca para pedir ayuda. En mi mente buscaba una respuesta tratando de explicar lo que estaba sucediendo, pero no la encontré. En ese instante me di cuenta que tal vez esa cosa no era alguien, sino algo que no era de este mundo, y les puedo asegurar que no era mi imaginación. Esos pasos sobre la azotea justo encima de mi cuarto eran reales. Apagué la luz, me metí en mi cama y me envolví en las cobijas para sentirme más segura, pero nada de eso pudo calmarme. La ansiedad y el pánico se apoderaron rápidamente de mí. El llanto se hizo presente y entre lágrimas tuve que apretar los dientes y guardar absoluto silencio para escuchar todo lo que estaba haciendo esa cosa. Se escuchaba que caminaba dando vueltas sobre la loza. Los ruidos de las pisadas no cesaron hasta después de un buen rato. Luego de que los ruidos se detuvieron, todo quedó en completo silencio, y aunque al parecer ya no había peligro, yo no decidí correr riesgos y me quedé acostada hasta conciliar el sueño. Al día siguiente, le pregunté a la esposa del hermano del dueño de la casa si su marido había salido en la tarde anterior. Ella me contestó que no. Entonces comprendí que la presencia que me había visitado la noche anterior no había sido alguien de este mundo, y eso me lo corroborarían más tarde, ya que las creencias del pueblo decían que ese tipo de encuentros eran un mal augurio y que alguien de la familia moriría pronto, pues otra muchacha de la familia había vivido una experiencia similar a la mía. Con el transcurrir de los días, aquellas palabras se hicieron realidad, pues unas semanas después ocurrió un suceso lamentable. El suegro de la hija de los señores de la casa donde yo vivía falleció. Yo siempre había sido una joven incrédula y siempre trataba de buscarle o de darle una explicación lógica a los sucesos paranormales que me sucedían. Pero con esa experiencia comprendí que hay cosas que no se pueden explicar,